¿realmente podemos vivir con el coronavirus? Tenemos que aprender a vivir con el coronavirus. Esto parece ser el planteamiento del doctor médico, cardiólogo venezolano Enrique Fermín. Bienvenido y gracias por esta entrevista para Contrapunto.com. ¿Cómo es eso de vivir con la COVID, con el coronavirus? Bueno, primero, Vanessa, muchas gracias por tu invitación. Tenía tiempo que no nos veíamos, pero siempre es muy grato poder compartir contigo y un tema tan interesante como este, ¿no? Bueno, te cuento, es un hecho de fuerza mayor. Eso de querer vivir con el coronavirus no es un capricho de nadie. A nadie le gustaría vivir con eso. Claro. Pero es una realidad que se ha hecho un evento mundial que no va a pasar tan pronto como todos quisiéramos. Así funcionaron los europeos. Y, por ejemplo, el antecedente más importante que tenemos, o más cercano en cuanto a la historia se refiere, es la llamada gripe española. Sí. Fue de 1918 hasta 1920. O sea, si vemos que 2 años. 2 años, correcto. Eso fue el curso natural de esa pandemia, habida cuenta de que no existían todas las facilidades tecnológicas que hoy tenemos, lo cual eventualmente podría reducir el lapso de esta pandemia en particular. Pero pongámonos en ese contexto, deberíamos acostumbrarnos a un periodo por lo menos de 2 años. Ahora bien, ¿cómo vivir hoy en día en esta sociedad en la que estamos durante 2 años o por lo menos con este evento, con esta pandemia? Pues tenemos que aprender a vivir en ese contexto y tomar las actitudes, las medidas que nos permitan sobrellevar esta situación y salir de ella de la mejor manera posible. Doctor Fermín, pero entonces usted calcula que vamos a estar por lo menos 2 años con la vida trastocada por el coronavirus, pero al mismo tiempo dice que hay que vivir, es decir, aprender a vivir con el coronavirus, ¿sí? Correcto, correcto. Fíjate, hay un hecho, lo planteaba la otra vez en otra entrevista, que el advenimiento de la vacuna, que por razones de que hoy en día la sociedad en la humanidad, pues, tiene mayor desarrollo tecnológico, probablemente en tiempo récord tengamos una vacuna o unas vacunas. Esto podría eventualmente alterar el curso natural de la enfermedad. Pero bueno, dejemos eso a un lado por ahora, ¿no? Sí, ciertamente tenemos que, fíjate, ya vamos tenemos 7 meses con pandemia. Sí, sí. Tendremos 1 año dentro de poquito. Entonces tenemos que acostumbrarnos a que esto es, en nuestra mente, por lo menos 2 años con esta situación. Entonces, si la consigna inicial, muy acertada, fue quédate en casa, responde más al impacto emocional, al miedo, al desconocimiento de todos nosotros en cuanto a esta pandemia. ¿Hasta cuándo podemos todos quedarnos en casa? Es irreal. No, es irreal. Hay que salir a trabajar, hay que salir a hacer cosas, hay que a seguir construyendo. Probablemente más adelante, cuando bajen los casos, habrá que ir parcialmente a las clases, los muchachos a la escuela. Lo cierto es que tenemos que asumir nuestra vida, producir, activarnos en medio de esta pandemia. Para ello lo que tenemos que estar claro, cuáles son las conductas que debemos tener para disminuir la posibilidad de contaminación. Por ejemplo, doctor, usted ha hablado de etapas, porque es un duelo, y usted lo ha planteado así, realmente es un duelo lo que estamos viviendo. ¿En qué etapa estamos los venezolanos en ese duelo y hacia cuál propone usted que avancemos? Correcto. Fíjate, tú lo acabas de decir muy bien, esto es un duelo. ¿Por qué? Porque es una pérdida. Hay pérdidas de vidas humanas, muchas personas han perdido seres queridos y bueno, eso es irreparable.
Pero además de las pérdidas de vidas humanas, también hay una pérdida de la libertad individual, porque, bueno, tengo que quedarme en la casa, no puedo ir a trabajar, en donde yo trabajaba despidieron a todas las personas, si yo antes tenía un comercio, ahora casi no vendo. Todo eso son pérdidas de libertad individual, pérdida de riqueza material, y entonces eso nos lleva en una primera etapa a que hay una negación. No, esto no nos puede estar pasando a nosotros. Claro, No, claro. esto no es real. No, esto es mentira. Esto es un invento, una teoría conspirativa para hacer que nos quedemos todos en la casa. Esa es la negación. Luego, grosso modo, aunque el duelo como tal tiene varias etapas, pero grosso modo viene una etapa como de resignación. Bueno, sí, tenemos esto aquí, pues, ok. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Bueno, no podemos hacer nada. Viene una etapa de depresión en las personas, porque, por ejemplo, yo que hago consultas cardiológicas, la gran mayoría de los pacientes, muchos de los pacientes, están deprimidos. Claro. Y eso es lo que uno ve. ¿Por qué? Porque antes yo salía a caminar todos los días con mis amigas en la mañana, ahora no puede. Antes yo salía e iba al gimnasio, no puede. Mi familia vive en Maracay y yo vivo en Caracas, ahora no nos podemos visitar porque aparte de todo eso no hay gasolina. Bueno, imagínate, ¿no? Entonces llega un momento en que la gente entra en depresión. Ahora, lo que tenemos nosotros es que pasar a una fase de aceptación para convertir este evento en algo de lo que hoy se llama resiliencia, ¿no? O sea, lograr salir, buscar lo positivo en todo esto, y lo positivo es nuestro compromiso, nuestra capacidad de entender que el vivir mejor o peor con esto que tenemos depende mucho de nuestra voluntad. Ahora, antes de pasar a eso, a la voluntad, ¿cómo pasamos de la depresión a la aceptación? Bueno, Es decir, ¿qué tenemos que hacer? tenemos que racionalizar este problema, ¿no? O sea, es entender, si nosotros nos deprimimos y nos quedamos postrados en casa, pues, ¿en qué vamos, cómo podemos contribuir a sobrellevar este problema? No, lo que va a hacer es empeorarlo, porque en la medida en que nos quedamos en casa, muchas cosas. Se profundiza la depresión, dejamos de caminar, o sea, no ejercitamos, no llevamos sol, bueno, no, lo que llama un amigo mío la caminadora, en vez de la caminadora es la pensadora. Sí. Pensamos, entonces eso nos angustia, bajamos de peso, empezamos a tener crisis de pánico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate, ¿qué tenemos que hacer? Fíjate que una de las cosas... ¿Cómo pasamos a la aceptación? ¿Cómo lo ve usted como médico y además como cardiólogo? Porque el sufrimiento también lo tenemos aquí. Sin duda, sin duda. Hay una relación directa entre cerebro y corazón. Eso ya está comprobado y podemos tener enfermedad cardiovascular por nuestro problema emocional. Bueno, ¿cómo pasamos a la aceptación? Entendiendo que no hay otro camino sino enfrentar esto. O sea, es nuestra racionalización del problema, ¿no? Pues fíjate, te decía que una de las medidas más importantes es el distanciamiento, lo que llaman el distanciamiento social. Claro, lo que usted plantea, doctor Fermín, lo que usted plantea es, vamos a aprender a vivir con el coronavirus. Vamos a aprender a vivir. Dependen de nosotros. Vamos a esas medidas. Claro. Vamos a aprender a vivir con esto, porque... Vamos a esas medidas que usted planteó. Sí. El miedo que tenemos todos es natural, pero tenemos que enfrentarlo. Es como decir, hay delincuencia en la calle, pero tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir a comprar, tenemos que salir a estudiar. Tenemos miedo de que nos pueda pasar algo con la delincuencia, pero lo enfrentamos. Bueno, es lo mismo. Tenemos miedo de que nos pueda dar una infección, pero tenemos que salir a la calle. Ahora, ¿cómo salimos? No vamos a salir desprotegidos. Significa tener conciencia de qué es lo que tenemos que hacer para
intentar evitar contagiarnos. Uno de ellos es el distanciamiento social. ¿Qué significa esto? No es que vamos a andar solos, sin ver a las personas, Claro. encerrados en una cúpula, no, sino entender que este virus se transmite por lo que llaman las gotas de saliva de mediano tamaño. ¿Eso qué significa? Que todos nosotros cuando hablamos, cuando respiramos, lanzamos al exterior de nuestras vías respiratorias unas gotas que no se ven. Entonces, esas goticas de mediano tamaño tienen un alcance más o menos de 1,5 metros, 2 metros. Entonces, si uno conserva esa distancia cuando está en una reunión, pues estás disminuyendo la posibilidad de contagiarte. Otra cosa, siempre usar el tapaboca, que lo llamamos tapaboca, pero realmente es tapaboca y tapanariz, porque Sí. hay personas que se tapan la boca y no se tapan la nariz. Entonces, deberíamos llamarla es mascarilla, cubre boca y cubre nariz. Entonces, debemos usarla siempre que estemos en reuniones, que estemos en la calle, porque eso nos protege. Y finalmente, algo que creo que no hemos concientizado mucho y no se ha difundido, hay que cuidarse los ojos, porque a través ¿Por qué de los los ojos? ojos, ¿Por qué los ojos, doctor Fermín? Porque se ha hablado menos sobre este sí, riesgo con sí, los ojos. porque hemos centrado o sea, no la propaganda, porque no se trata de propaganda, sino el mensaje se ha centrado en el tapaboca, pero hay que también entender que hay que cubrirse los ojos. Los ojos se pueden hacer o con lentes de plástico grandes o con la llamada face shield o careta, pues lo que llamamos Sí. comúnmente careta. Eso es muy importante porque a través de los ojos la mucosa visual también penetra el virus. Entonces, por ejemplo, si estamos con una persona que tiene un tapaboca y se le rueda el tapaboca y en ese momento salen unas goticas, nos va a caer en los ojos. Claro. Si nosotros estamos y manipulamos algo donde hay una contaminación con el virus, un objeto, y tendemos siempre a tocarnos la cara. Siempre tendemos a tocarnos la cara. Entonces nos tocamos los ojos, nos contaminamos. Si nosotros tenemos unos lentes o tenemos la careta, pues no, nos va a evitar que nosotros mismos incluso nos toquemos los ojos. Finalmente, o sea, concientizar que al llegar de la calle hay que lavarse las manos. Siempre. Nunca tocarse la cara sin lavarse las manos. Llegamos, nos lavamos las manos, nos quitamos la careta, los anteojos, el tapaboca, digamos, lo rociamos con alcohol, lo lavamos, lo que vayamos a hacer, los ponemos al sol, nos volvemos a lavar las manos y después de eso nosotros podemos ya tocarnos la cara, pues en nuestra casa, donde estemos. ¿Eh? Entonces, si nosotros estamos claros que, fíjate, no hay nada mágico, nadie va a ir detrás de nosotros para decirnos, mira, no te toques la cara, epa, cuidado, se te rodó el tapaboca. No, es un problema de conciencia. En la medida en que entendamos y hay un esfuerzo individual, que la sumatoria de eso se hace un hecho colectivo, pues vamos a poder contribuir a disminuir la capacidad de difusión del virus. Ahora, doctor Fermín, por ejemplo, tomando en cuenta lo que usted plantea, su premisa que es aceptar que tenemos que trabajar, estudiar, vivir con el coronavirus, incluso cuando exista vacuna. Incluso cuando existe una vacuna, tenemos que pensar que vamos a vivir con el coronavirus, igual que vivimos con la gripe, por ejemplo, con otras enfermedades. Claro, el coronavirus llegó para quedarse. O sea, de hecho no es el único coronavirus, es el séptimo coronavirus o enfermedad por el coronavirus. Por ejemplo, el SARS, que fue una infección que se llamó síndrome respiratorio agudo, fue por un coronavirus. El MERS, que fue un coronavirus en el Medio Oriente que se transmitió desde el camello, también. Existen otros coronavirus que afectan al humano, pero que no con la potencia que infectó esto, que es nuevo. Entonces, de aquí en adelante, nosotros no es que va a haber una pandemia cada año. Claro. No se trata de eso.
Pero el coronavirus ha existido y este es el séptimo coronavirus que se transmite a los humanos. Entonces, sí, vamos a tener que vivir con eso. Por ejemplo, después de la vacuna, probablemente dicen, bueno, hay una persona que le dio COVID otra vez, claro, pero cuando exista la vacuna y se haya infectado mayor cantidad de gente, que se vaya creando lo que se llama la inmunidad de rebaño. De rebaño. Ajá, entonces va a seguir habiendo casos, pero menos casos, menos casos. Y por supuesto, en la medida en que haya menos casos, el impacto sobre la salud será menor. Porque quiero decirte, la letalidad, que es lo que se denomina, todas las personas que adquirieron una enfermedad determinada, ¿cuántas se mueren? Claro. Esa es la letalidad, que es distinto a la mortalidad, es la cantidad de personas que se mueren en un periodo de tiempo por todas las causas. Bueno, la letalidad de este virus realmente es baja. Por ejemplo, en la gripe española, la llamada gripe española, la letalidad fue altísima. Se calcula que murieron entre 80 y 100 millones de personas en el mundo. Entonces, aquí esta letalidad más o menos está como en 2%. Pero lo que pasa es que como no hay inmunidad de rebaño, sí, entonces el ascenso de la curva de nuevos casos rebasa la capacidad de cualquier sociedad, del sistema de salud de cualquier sociedad. Eso fue lo que vimos en Europa, lo que vimos en Estados Unidos y lo que estamos viviendo en Latinoamérica. También, y aquí en Venezuela también. Doctor Fermín, pero ahí hay unas cosas sobre las cuales quisiéramos precisar algo. Entonces, sí, vivir con la COVID, trabajar con la COVID, seguir haciendo las cosas que hacemos con la COVID, con las precauciones, que son sí, medidas individuales que tenemos que tomar a pesar de todas las dificultades. Hay algunas inquietudes. Por ejemplo, al aire libre nos podemos enfermar, porque pareciera que el aire libre es el espacio más seguro. Sí, claro. En la fíjate, dificultad están las concentraciones. Claro. Vuelvo, repito, fíjate, estas son goticas de tamaño medio, ¿no? Las goticas de saliva. Hay otras enfermedades que son mucho más contagiosas que COVID. Por ejemplo, sarampión, tuberculosis. El sarampión, por ejemplo, y la tuberculosis es en las goticas muy pequeñas. Entonces ellas viajan en el aire y pueden viajar hasta 20, 30, 50 metros de distancia. O sea que en un área mayor, incluso al aire libre, podrías contaminar a una persona que está a 20, 30 metros alejado de ti. Este no es el caso del COVID. Eso es muy importante lo que me preguntas, porque hay gente que me dice, doctor, pero yo salgo a trotar a las 6 de la mañana. Ajá, pero yo no puedo trotar con mascarilla. Bueno, ¿cómo vas a trotar con mascarilla? Quítate la mascarilla. Claro, pero claro, la cargas encima. Claro. La cargas contigo. Entonces tú trotas. Si no hay nadie, tú puedes ver los pajaritos, claro, los árboles, trotas, estás feliz, no tienes mascarilla, haces ejercicio al aire libre. Ahora, si se te va a acercar a alguien, te pones la mascarilla. Claro. Claro. De eso se trata. Esas son las medidas que usted recomendaría para vivir con la COVID. Ahora, doctor Fernández, hay personas que independientemente de lo que usted está planteando, tienen la cabeza puesta en que no pueden salir de su casa, no pueden trabajar, no se atreven. Y es lógico porque están asustadas. ¿Cómo pueden dar el paso para salir y para volver a su vida normal, a su vida cotidiana? Como usted lo plantea. Sí, en este momento es muy importante el conocimiento, creo. O sea, entender la realidad, porque si uno no entiende qué es lo que está pasando, entonces lo que prevalece es el miedo. Lo que prevalece es el miedo. Y también es muy importante la solidaridad en este momento, tanto familiar como entre amigos, y que entendamos que no nos va a quedar otra. O sea, una persona, o sea, la gran mayoría de nosotros, en algún momento vamos a tener que ir asumiendo la llamada normalidad, entre comillas, la normalidad, entre comillas, por la fuerza de los hechos. Fíjate tú que lo que está sucediendo ahora
en Europa, por ejemplo, se flexibilizó y igual fue en Brasil. Lo primero que hizo la gente fue arrancar a correr para la playa. Entonces ese gentío en la playa, bueno, aumentan los casos nuevamente. Pero el ser humano, por antonomasia, le gusta estar libre, quiere estar en la calle, quiere salir a trabajar, quiere hacer cosas, salvo que tenga una enfermedad como una depresión profunda, ¿no? Claro. Y bueno, y nada, una persona que produce, por ejemplo, que tiene una fábrica, tanto los obreros como el empresario, pues van a tener que en algún momento salir a trabajar. Es decir, que por la fuerza de los hechos vamos a tener que asumir esa nueva normalidad. Y en cuanto empiecen a disminuir los casos, pues iremos perdiéndole el miedo a esto y será una nueva etapa, una etapa más. Pues como yo le decía una vez a un paciente, bueno, quienes logremos sobrevivir, Dios mediante, a este hecho, entonces le contaremos esto a los nietos. Sin duda, es una situación nueva y entendemos su mensaje, doctor Fermín, aprender a vivir con ella, con las medidas que debemos tomar, pero no dejar de vivir. Es correcto, no dejar No de vivir. posponer la vida 2 años o 3 años. Porque además, Vanessa, la depresión, valga la redundancia, deprime el sistema inmunológico. Entonces, una persona deprimida, su sistema inmunológico tiene menor capacidad para enfrentar infecciones virales, bacterianas, como sea. Entonces, si llega a adquirir este virus deprimido, pues la posibilidad de que le vaya peor es bastante alta. Le preguntamos también de su caso particular, doctor Fermín. ¿Ha tenido aumento de consultas justamente por esta asociación de ese miedo y el impacto sobre el sistema cardiovascular? Sin duda, sin duda. Te repetía, por ejemplo, para poner un ejemplo, de 10 pacientes que uno ve que consultan, van a la consulta cardiológica, me atrevería a decir que por lo menos 7 tienen algún grado de depresión. Y se da por todas estas cosas. Claro. El miedo, lo que te decía, el aislamiento. Somos gregarios. Entonces, hay gente que ha quedado aislada. Completamente. Porque sus hijos se fueron al exterior, no puede andar con los amigos, los familiares están confinados en otro estado. Y todo eso trae como consecuencia que la gente se deprima. Y bueno, nada, aquí hay que combinar cosas, a veces hay que mandar medicaciones antidepresivas, pero lo más importante es conversar con el paciente e intentar hacerle comprender que se trata de lo que estamos hablando. O sea, aprender a vivir con esto. En la medida que aprendemos a vivir con esto, podremos superar esa depresión. Doctor Fermín, muchísimas gracias por estos minutos. Le preguntamos, ¿cómo se comunican con usted? Quien quiera conversar con usted o incluso sobre este planteamiento, porque usted ha sido muy directo, hay que vivir con la COVID y seguir haciendo las cosas con la COVID. ¿Cómo se comunican con usted? Bueno, fíjate, te voy a dar mi correo electrónico, es efermin058@gmail.com. El Instagram es efermin058 y el Twitter es Enrique Fermín M1. Enrique Fermín M1. Perfecto. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Un placer, Vanessa. Cuídate mucho. Gracias, igualmente.